Estamos de regreso con más de Revirados. Bueno, ayer se conoció un fallo de la Corte Suprema de Justicia que realmente llamó mucho la atención porque declara como legal únicamente a quienes hagan huelga en nombre de su propio sindicato y no, pónganle aisladamente, unos compañeros de trabajo que organizan una huelga porque despidieron a uno sin autorización del sindicato. No lo pueden hacer, sería más o menos la explicación, pero más en detalle, para hablar acerca de esto, no lo voy a hacer yo, sino él. Damián Cunal está con nosotros con este y otros temas en su columna de política. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos acá, como fue, jugando. Vinimos para hablar de política, como decían los chicos, más allá de que le pese a Rocío, que ayer pidió todo el día que vengamos a hablar sobre la fabricación de sanguchitos de miga con una clase práctica. Vos me prometiste que aparte íbamos a testear, digamos, la fabricación de sándwiches de miga, había que testear, sí que íbamos a charlar de eso y hoy me viniste con huelga. Pasaron cosas mucho más importantes en el país que los sándwiches de miga del Día del Periodista. Como contaban los chicos, nos vamos a meter en lo que fue un fallo de la Corte Suprema de Justicia en el día de ayer. Se trata de un fallo en un juicio que hubo entre un empleado del Correo Argentino en la localidad de Monte Grande, en Buenos Aires, y la empresa de correos por una medida de fuerza tomada dentro de esta delegación Monte Grande, encabezada por este trabajador, en la que se decidió suspender la jornada laboral por problemas internos, cuestiones laborales, digamos, entre la empresa y los trabajadores, sin contar con el aval del sindicato de empleados de correo. Y esto disparó toda una discusión que termina con un fallo de la Corte que, después de comentarles el fallo, vamos a comentar que tiene influencia en Misiones y que puede tener mucha influencia en Misiones. Me voy a tomar la licencia, no se suele hacer, pero en este caso, como se trata de un fallo judicial textual, lo voy a leer porque es muy largo, tiene palabras técnicas, pero me parece que está bueno el fragmento que sacamos porque explica lo que pasa, sí. Nos vamos a hacer sándwiches de miga y volvemos, me avisás cuando como termine. No, son dos párrafos, son dos párrafos del fallo, pero está claro el por qué plantea esto la Corte Suprema, porque plantea un choque de derechos. Plantea un choque de derechos entre el trabajador y no la empresa, entre el trabajador y la sociedad, o el que recibe el servicio, en este caso, de la empresa. Dice más o menos así el fallo. El tribunal puntualiza que la huelga es un medio de presión para lograr que se satisfagan ciertas reclamaciones del sector laboral, que obstaculiza el normal desarrollo de las actividades de producción, bienes o la prestación de servicios. Y atentos con la prestación de servicios porque ahí es donde va a entrar en juego la cuestión de emisiones. Por ende, las medidas de acción directa no solo perjudican al empleador, también afectan a los destinatarios de bienes y del servicio, consumidores o usuarios. O sea que el desarrollo de la huelga provoca una tensión tanto con los derechos del empleador como los derechos de terceros o de la sociedad. Y acá la cuestión. Estamos viendo imágenes del MPL. El MPL es el Movimiento Pedagógico de Liberación, que se manifiesta dentro de la CTA. La CTA es un sindicato porque la CTA tiene personería jurídica. El MPL está ahí, en una nebulosa, no tiene una personería jurídica, no está reconocido como un gremio docente. ¿Qué pasa a partir de ahora con este fallo de la Corte Suprema? Si alguien decide iniciarle un juicio de este tipo a la gente del MPL por la declaración de una huelga docente, puede terminar perdiéndolo el MPL. Porque la Corte ya está diciendo, si no tenés personería jurídica no puedes hacer paro. Tiene un escudo el MPL. ¿Cuál es el escudo del MPL? La CTA. A partir de ahora el MPL para ir al paro tiene que ir convocado por la CTA. Es una cuestión muy técnica y muy jurídica de fondo, pero que trae a Misiones un condimento más a una discusión que viene desde hace muchos años y que es que desde el gobierno y desde los sindicatos constituidos y con personería jurídica en Misiones del sector docente critican y mucho al MPL. Hay que reconocerle al MPL que es el único que ha logrado una gran movilización de docentes en los últimos años
que ha logrado a partir de paros, de movilizaciones, de corte de rutas, reabrir discusiones salariales para mejorarle la situación a los docentes, ¿no? Discusiones que habían sido cerradas por el gobierno y por los gremios que constituyen esa mesa de diálogo que hay en Misiones entre el Estado y los trabajadores de la educación, cerraba con ciertas pautas o ciertos acuerdos salariales que en descontento un sector muy grande de los docentes que encabeza el MPL terminaban a partir de huelgas, cortes de ruta, manifestaciones, obligando a reabrir y a mejorar ese acuerdo salarial. O sea que han conseguido cosas para mejor de los docentes, pero esto los pone en una situación un poco más compleja y los obliga a tener que buscar algunos artilugios jurídicos para poder sostener este tipo de protestas que llevan adelante sin caer en algún problema judicial, ¿no? Que de por sí hay varios digamos, dirigentes del MPL que han tenido problemas judiciales justamente por esto, por las huelgas, por los paros, por los cortes de ruta y no tener un aval gremial jurídico, digamos, en este momento. Y a su vez intensificaría tensiones en relación con el CTA porque habría las medidas de fuerza como esta que debatirlas internamente primero. Claro, además el tema es que cuando la CTA recordemos es una central que incluye un montón de gremios, el más grande de todos es ATE, pero incluye adentro un montón de gremios que están en la misma situación que el MPL, que también hay muchos que no tienen personería jurídica. La CTA consiguió su personería jurídica hace muy pocos años. El problema es que si la CTA convoca un paro, convoca a todos los sectores. No puede convocar CTA, paro de docentes CTA. Generalmente una central es como la CGT. Cuando la CGT convoca un paro de todos los gremios que incluyen a la CGT. Si no, cada uno, como es el caso de hoy, Camioneros haría su paro por su lado. Hace hoy Camioneros un paro por el lado de los combustibles. Y bueno, pero lo convoca el sector, no lo convoca la CGT en general. Entonces, bueno, se abre una nueva discusión interna seguramente en la CTA a ver cómo se va a trabajar esto. Conseguir la personería jurídica de un gremio lleva muchísimo tiempo, es un trabajo realmente bastante arduo que van a tener que hacer y necesita ciertas aprobaciones, es muy difícil conseguirla. Pero bueno, supongo que trabajarán. Sí, la propia CTA tardó muchos años en conseguir su... La propia CTA que tenía todo presentado y que lo único que faltaba era que el aval, digamos, jurídico nacional, y tardó muchísimo en llegar del Ministerio de Trabajo. Esto entonces en cuanto al fallo de la Corte Suprema, hay que estar atentos a ver ahora cómo sigue esta cuestión. Recordemos que los fallos de la Corte Suprema lo que hacen es sentar un precedente jurídico en materia de justicia, digamos. El MPL puede seguir convocando a huelgas, puede seguir haciendo un montón de cosas, el problema es que si alguien los denuncia ante la justicia y tienen muchas más posibilidades de perder un juicio como el que perdió este empleado del Correo en Monte Grande. El segundo tema que vamos a tocar... ¿Se sabe qué va a pasar con el empleado de Monte Grande? ¿Va a tener que pagarle a los empleadores? No. El pedido de él en este juicio era que le restituyan su lugar de trabajo. Porque consideraba que había sido echado haciendo una acción gremial y teniendo por eso mismo, digamos, no me sale la palabra ahora, pero los representantes de los gremios tienen un amparo sindical que no permite que las empresas lo echen por motivos de acciones gremiales, digamos. La empresa aducía que la medida encabezada por este hombre y propuesta por este hombre había generado un retraso muy grande de 3 días en lo que era la entrega de paquetes del correo, por esto que la Corte habla de que se dañó el derecho de terceros. No se dañó solo al correo, sino que se dañó a la gente que esperaba las cartas, que esperaba los paquetes. Y lo que termina diciendo la Corte es el pedido del señor no tiene ningún asidero porque fue bien echado por la empresa, digamos. No fue echado por una medida sindical, sino que fue echado porque entorpeció el normal desarrollo del trabajo y el derecho de terceros. Así que se quedó sin trabajo nomás el señor Orellano en Monte Grande. Sí, lamentable, ¿no? Porque, bueno, un fallo que favorece, digamos, a los empleadores en contra de los empleados en este caso, y que, bueno, va a sentar un antecedente muy peligroso para los empleados que quieran tomar alguna decisión similar si son echados de su trabajo y quieren ser apoyados por sus compañeros. Sí, y también una cuestión más de fondo, le da más poder
a los sindicatos legalmente constituidos, que no siempre son muy democráticos con todos los trabajadores. Ahí también hay una cuestión. A ver, ¿por qué se crea en Misiones el MPL? Porque había un sector muy grande de docentes en desacuerdo con otros sindicatos, no solo con el que es provincial, sino también sindicatos nacionales, qué sé yo, que por los mecanismos legales y bien constituidos de elección que tienen los sindicatos, hace que no siempre la mayoría sea la que conduce. Los sindicatos, la mayoría se mueve a través de la elección de delegados, que después esos delegados eligen más delegados, que después eligen secretarios. Y no es el trabajador directamente el que elige a su representante. Entonces, ahí empieza cierta tensión que genera que varios sindicatos empiecen a desmembrarse y aparezcan otros con otros sistemas. El sistema del MPL es clarísimo, digamos, el MPL no tiene... no tiene un sistema ni de votación, ni de delegados, ni nada. Ellos hacen una asamblea, meten 5.000 docentes y entre los 5.000 levantan la mano y deciden qué hacen. En cierta forma es de una elección directa de los trabajadores, de cómo definen, digamos. Y bueno, otros sindicatos no tienen ese sistema, entonces como que adquieren mucho más poder. Es una discusión bastante grande y que nace en realidad en el 83, con un intento de democratizar los sindicatos y de llevarlos al voto directo, una discusión que creo no se va a terminar más y va a seguir para adelante buscando el mejor sistema para elección dentro de los sindicatos, ¿no? Pasamos a otro tema y lo vamos a ir haciendo cortito, porque si no después vienen y empiezan a poner carteles ahí atrás de cámara. La ministra de Ecología, Verónica Derna, anunció en las últimas horas, esto tiene que ver con un informe que presentó el diario Territorio el fin de semana, donde se denunciaba que hay zonas liberadas para el tráfico de madera en Misiones. En el diario se presentó un informe en el que se daba cuenta de que hay zonas en el norte de la provincia, sobre todo, donde se está traficando madera, digamos, de alguna manera, sacando madera de bosques nativos sin las debidas autorizaciones, y que habría funcionarios de ecología y de control, los que se tienen que encargar del control, que estarían liberando caminos para que camiones con madera salgan de los montes y después de los aserraderos con madera cerrada. La ministra de Ecología, Verónica Derna, anunció en esta semana que la Fiscalía de Estado de la provincia se va a hacer cargo de la investigación y va a llevar a la justicia ordinaria todo lo que recaude en los próximos días para frenar esta cuestión. No lo reconoció, digamos, abiertamente, no dijo que sí, que existe esto, pero ya con el hecho de que se esté abriendo una investigación desde el propio organismo encargado del control y que se le esté dando a la Fiscalía de Estado la orden de salir a investigar, evidentemente están manejando también ellos ahora información de que esto está pasando y que habría gente, incluso del propio organismo, que estaría siendo parte de esta cuestión. Así que van a empezar a investigar. Esperemos que se llegue a algo, esperemos que se avance, esperemos que si hay funcionarios involucrados sean sacados del cargo. Y quienes cometen este delito lamentablemente pagarán una multa y lo volverán a hacer en algún momento, porque las multas tampoco son muy altas. Eso es algo que se tiene que empezar a trabajar y que de hecho en el Congreso se está trabajando en la idea de modificar las leyes para que esto sea un delito y no simplemente una infracción. Hoy sacar un cedro de 100 años del Monte Misionero es como dejar tu auto mal estacionado en el centro, básicamente. Es pagar una multa y se terminó. Y como tercer tema, el Banco de Desarrollo para la Producción va a empezar a analizarse en el marco de la Cámara de Diputados de Misiones. Es un proyecto presentado por el diputado Gustavo González, que lleva el acompañamiento de la gente del PRO, de la gente de Trabajo y Progreso, de la gente de varios bloques de la oposición que se juntaron y están proponiendo la creación de un banco con fondos provinciales que sirva para dar créditos blandos con tasas muy bajas y a plazos muy largos a pequeños y medianos productores de la provincia para que puedan implementar mejoras
para levantar las chacras y sobre todo para diversificar. Está apuntado a que el productor pueda diversificar para que pueda tener varias actividades dentro de su chacra y pueda tener ingresos todo el año y diversos ingresos. Una de las cosas interesantes que plantea la creación del Banco de Desarrollo es que todos los créditos tienen que estar ligados a la planificación que tenga el Ministerio del Agro sobre cada zona de Misiones. Misiones está planificando el agro según lo que mejor se puede desarrollar en cada zona de Misiones, entonces los créditos van a estar, o deberían estar en caso de salir esta ley, de crearse este banco, tienen que estar relacionados con esa planificación. ¿Qué quiere decir? Que si estás en el sur de Misiones y vas a pedir un crédito y está remarcado que en el sur de Misiones la ganadería anda muy bien, el propio banco te va a decir, mira, no saques un crédito para plantar té, sacate un crédito para ganadería porque estás en una zona en la que la ganadería va a andar muy bien y está funcionando. Así que esto es el Banco de Desarrollo que va a empezar a analizarse en los próximos días. Como les adelantaba recién, llegaron los cartelitos. Bien, entonces todas las preguntas que tengo te las hago después fuera de aire. Te agradecemos mucho por venir y te vemos en Metadata. Sí, exactamente, así es. Vamos a estar en Metadata, tenemos agendado y esperamos la visita de la gente de la CTA, con quien vamos a hablar de esto que comentábamos recién, del fallo de la Corte, así que van a estar con nosotros en el programa que vamos a subir esta noche a las 21 en territoriotv.com.ar, así que ahí con la gente de la CTA vamos a profundizar un poquitito más lo que estábamos charlando recién. Gracias, Damián. Gracias. Hasta la próxima a ustedes. semana. Nosotros nos vemos en el próximo bloque. Está Rulo Espínola en los estudios de Revirados, así que no te muevas de ahí. Ya volvemos.